Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en tu garaje o tal vez en el ático de la casa de tus padres. Encuentras una caja vieja, cubierta de polvo, y dentro hay algo que no reconoces. Una herramienta extraña, un dispositivo con engranajes diminutos, algo que claramente fue hecho con propósito, con intención, con conocimiento. Pero cuando preguntas a tu padre, a tu abuelo, nadie sabe qué es. Nadie recuerda haberlo visto antes. Y sin embargo, ahí está, real, tangible, imposible de ignorar. Ahora multiplica esa sensación por 1000. Multiplícala por milenios. Eso es exactamente lo que sienten los arqueólogos cuando encuentran ciertos objetos del pasado. Objetos que no deberían existir, tecnologías que no tienen antecedentes, conocimientos que aparecen de la nada, brillantes y completos, como si alguien hubiera saltado varios capítulos en el libro de la evolución humana. Hoy vamos a hablar de 11 de esos objetos, 11 misterios que desafían todo lo que creemos, saber sobre nuestros antepasados. Y te advierto algo desde ahora. No voy a darte respuestas fáciles, porque no las hay. Lo que sí voy a darte es algo más valioso. Preguntas que vale la pena hacerse. Así que si esto te intriga, si sientes esa curiosidad antigua despertándose en tu pecho, dame un me gusta, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome cuál de estos 11 objetos te parece más inexplicable. Porque créeme, vas a tener que elegir. Ahora bien, antes de sumergirnos, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cómo se siente sostener algo que nadie más puede explicar? ¿Qué pensarías si descubrieras que civilizaciones que supuestamente apenas conocían la rueda ya dominaban la química, la ingeniería de precisión o incluso conceptos médicos que nosotros redescubrimos hace apenas 100 años? ¿Te sentirías pequeño? ¿Fascinado? ¿Perturbado? Respira hondo, porque estás a punto de despertar en un mundo donde el pasado no es lo que te enseñaron en la escuela. Un mundo donde los antiguos sabían más de lo que les damos crédito. Mucho más. Abramos la primera caja. Año 1901. Un grupo de buzos griegos busca esponjas cerca de la pequeña isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso. Es un trabajo duro, peligroso. El mar Egeo no perdona errores. Pero ese día, uno de los buzos encuentra algo más que esponjas. Encuentra un naufragio. Y no cualquier naufragio, uno repleto de estatuas de bronce, ánforas, joyas, un tesoro del mundo antiguo. Pero entre todo ese esplendor, hay algo extraño. Un bulto verdoso, corroído, cubierto de incrustaciones marinas. Parece un trozo de roca con algo metálico dentro. Nadie le presta mucha atención al principio. Es solo otro pedazo de escombros, hasta que alguien lo abre. Dentro hay engranajes, decenas de ellos, ruedas dentadas tan pequeñas y precisas que parecen sacadas de un reloj suizo. Pero este objeto tiene más de 2000 años de antigüedad. Fue construido alrededor del año 100 a.C., en plena época helenística. Y no es un reloj, es algo mucho más sofisticado. El mecanismo de Anticitera, como se le conoce hoy, es una computadora analógica. Su función era predecir las posiciones del Sol, la Luna y probablemente los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Podía calcular eclipses con años de anticipación. Incluía un calendario lunisolar que reconciliaba los ciclos del Sol y la Luna, algo matemáticamente complejo incluso para estándares modernos. Tenía al menos 30 engranajes de bronce, algunos con dientes tan finos que apenas miden 1 milímetro. Y todo esto estaba contenido en una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Ahora bien, aquí está el problema. No existe ningún objeto comparable a este en toda la antigüedad. Nada. Los griegos, romanos, egipcios, babilonios, todos ellos dejaron rastros de su desarrollo tecnológico. Prototipos. Versiones más simples. Errores. Pero el mecanismo de Anticitera aparece completamente formado, sin ancestros conocidos, sin descendientes. Es como encontrar un iPhone en una tumba medieval.
Durante décadas, nadie pudo entender cómo funcionaba. Los engranajes estaban tan corroídos que era imposible separarlos sin destruirlos. Pero en 2006, un equipo internacional usó tomografías de rayos X de alta resolución para crear modelos tridimensionales del interior del mecanismo. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El dispositivo no solo era funcional, sino increíblemente preciso. Usaba un engranaje diferencial, un concepto que no volvería a aparecer en la tecnología humana hasta el siglo XVII. Piensa en eso por un momento. 1700 años de silencio tecnológico. Algunos historiadores sugieren que el mecanismo fue obra de ingenieros de la escuela de Arquímedes, el gran matemático de Siracusa. Hay referencias antiguas de que Arquímedes construyó esferas celestes mecánicas. Cicerón, el orador romano, menciona haber visto una en el siglo I a.C. Pero ninguna de esas esferas sobrevivió. Solo Anticitera. Y aquí viene lo más perturbador. Si los griegos podían construir esto, ¿qué más podían construir? ¿Qué otros dispositivos se perdieron en el fondo del mar? ¿En incendios? ¿En conquistas? ¿Cuánto conocimiento desapareció sin dejar rastro? El mecanismo de Anticitera no es solo un objeto, es una advertencia. Una advertencia de que la historia no es una línea recta, de que el progreso humano no es inevitable, de que civilizaciones enteras pueden alcanzar alturas tecnológicas impresionantes y luego caer en el olvido, llevándose sus secretos con ellas. Y mientras observas esos engranajes corroídos en un museo de Atenas detrás de un cristal, no puedes evitar preguntarte, ¿qué más hemos olvidado? Cerdeña. Una isla en medio del Mediterráneo, árida y misteriosa. Si alguna vez has estado allí, sabes que el paisaje está salpicado de torres de piedra prehistóricas, llamadas nuraga. Más de 7.000 de ellas, construidas entre 1800 y 500 a.C. por una civilización que no dejó escritura, solo piedra y bronce. Y barcos. Pequeños barcos de bronce. A primera vista parecen juguetes. Miden entre 10 y 30 centímetros de largo. Algunos tienen remos, otros mástiles. Algunos llevan figuras de guerreros con cascos cornudos. Son delicados, hermosos, y están hechos con un nivel de detalle que te hace detenerte. Porque estos no son simples adornos, son modelos, réplicas exactas de embarcaciones reales. Y aquí está el misterio. Estos barcos muestran un conocimiento náutico que no coincide con ningún resto de embarcación real encontrado en Cerdeña. Los nurágicos, según el registro arqueológico, eran principalmente pastores y constructores de torres. No hay evidencia de que fueran una gran potencia marítima, y sin embargo, estos modelos de bronce muestran cascos diseñados para navegación de altura, con quillas profundas, proas reforzadas y sistemas de remo que sugieren travesías largas. ¿De dónde viene ese conocimiento? Algunos arqueólogos sugieren que los nurágicos comerciaban con fenicios, griegos y egipcios, y que estos barcos son representaciones de naves extranjeras que visitaron la isla. Pero esa teoría tiene un problema: los detalles. Los pequeños barcos de bronce incluyen elementos estructurales que solo alguien con experiencia náutica directa podría representar con precisión. No son dibujos, son ingeniería. En 1974, un arqueólogo italiano llamado Giovanni Liliu propuso una teoría audaz. Sugirió que los nurágicos no solo comerciaban, sino que navegaban, que formaban parte de los llamados pueblos del mar, esas misteriosas confederaciones de navegantes que atacaron Egipto y el Levante durante el colapso de la Edad de Bronce, alrededor de 1200 a.C. Los textos egipcios mencionan a los Shardana, guerreros con pitostain, cascos cornudos que luchaban como mercenarios, los mismos cascos que aparecen en los barcos de bronce nurágicos. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez Cerdeña fue mucho más importante de lo que creemos. Tal vez esos pastores de piedra eran también lobos de mar. Pero si eso es cierto, ¿dónde están los restos de sus barcos? ¿Dónde están los puertos, los astilleros, las herramientas de construcción naval? Porque hasta ahora
No hemos encontrado casi nada. Solo bronce. Solo memoria. Imagina sostener uno de esos barcos en tu mano. Pesa apenas unos gramos. El bronce está frío, pulido por miles de años bajo tierra. Observas los pequeños remos, perfectamente espaciados. El mástil central, delgado como un alfiler. Y te preguntas, ¿quién hizo esto? ¿Y por qué lo hizo tan perfecto? Porque aquí está la verdad incómoda. No hacemos réplicas perfectas de cosas que no conocemos. No detallamos con precisión milimétrica algo que nunca hemos visto. Esos barcos fueron hechos a alguien que sabía. Alguien que había estado en el mar, que había sentido el balanceo de las olas, que había confiado su vida a la madera y al viento, y luego ese conocimiento desapareció. Como tantas otras cosas en la historia. Simplemente se desvaneció, dejando solo pequeñas huellas de bronce que nadie puede explicar del todo. Los nurágicos se apagaron, sus torres quedaron vacías, y sus barcos, los verdaderos, se pudrieron en algún puerto olvidado, mientras las réplicas de bronce sobrevivían, silenciosas, esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. ¿Las estás haciendo tú ahora? Hay algo profundamente inquietante en descender bajo el agua del Mediterráneo y encontrar estructuras romanas que llevan allí 2000 años. No ruinas, estructuras, muros que siguen firmes, pilares que no se han derrumbado, puertos que aún podrían recibir barcos si el mundo antiguo volviera a la vida. Y no solo siguen en pie, están más fuertes que nunca. El hormigón romano es una anomalía. Nuestro hormigón moderno, el que usamos para construir rascacielos, puentes y presas, comienza a degradarse en décadas cuando está expuesto al agua salada. El acero se oxida, las grietas se expanden, la estructura se debilita. Es por eso que los puentes marinos requieren mantenimiento constante. Es por eso que las plataformas petroleras tienen una vida útil limitada. Pero el hormigón romano hace exactamente lo opuesto. Se fortalece con el agua salada. Los romanos construyeron puertos monumentales en lugares como Cesarea Marítima, en la actual Israel, y Portus, cerca de Roma. Usaban una mezcla de cal, ceniza volcánica y agua de mar. La receta exacta se perdió durante siglos después de la caída del imperio. Nosotros, con toda nuestra química moderna, no pudimos replicarla hasta hace apenas una década. ¿Por qué? Porque no entendíamos el secreto. En 2013, un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California analizó muestras de hormigón romano extraído del puerto de Portus. Usaron técnicas de difracción de rayos X y microscopía electrónica. Lo que descubrieron era algo que no debería ser posible sin conocimientos de química moderna. Resulta que la ceniza volcánica que los romanos usaban, llamada pozzolana, reaccionaba con el agua de mar para crear un mineral llamado tobermorita de aluminio. Este mineral crece como cristales dentro del hormigón, llenando grietas microscópicas y fortaleciendo la estructura con el tiempo. Es un proceso de autocuración. El hormigón literalmente se repara a sí mismo. Ahora bien, aquí está el problema. Los romanos no tenían microscopios, no tenían laboratorios, no conocían la química molecular, y sin embargo crearon un material que hace algo que nuestros mejores ingenieros solo han comenzado a comprender en el siglo XXI. ¿Fue pura suerte? ¿Experimentación a ciegas durante generaciones? Posiblemente, pero piensa en la escala. Los romanos no construyeron un solo puerto con este material. Construyeron docenas, a lo largo de todo el Mediterráneo. Cada uno requería miles de toneladas de hormigón. Si hubieran estado adivinando, habría habido fracasos, puertos que colapsaron, muros que se desmoronaron. Pero no los hay. El hormigón romano simplemente funciona. Algunos historiadores sugieren que el conocimiento vino de los griegos, o tal vez de los etruscos. Pero de nuevo, no hay prototipos. No hay versiones más primitivas. El hormigón romano aparece completamente desarrollado en el siglo III a.C. y luego desaparece en el siglo V después de Cristo, cuando el imperio se desmorona.
Durante 1500 años, la humanidad perdió la capacidad de construir estructuras marinas duraderas. 1500 años. Y cuando finalmente redescubrimos cómo hacerlo, nuestro hormigón sigue siendo inferior al de los romanos en entornos marinos. Imagina estar de pie en las ruinas de Cesarea Marítima. El viento sopla desde el mar. Las olas golpean contra los viejos muros del puerto, construidos por el rey Herodes el Grande hace más de 2000 años. Tocas la superficie del hormigón. Está áspera, cubierta de algas, pero sólida. Increíblemente sólida. Más sólida que cualquier muelle moderno que hayas visto. Y te preguntas, ¿qué más sabían que hemos olvidado? Porque aquí está la lección oculta del hormigón romano. El conocimiento es frágil, más frágil que la piedra, más frágil que el bronce. El conocimiento puede perderse en una sola generación si no se transmite con cuidado. Y cuando civilizaciones enteras caen, cuando las bibliotecas arden y los maestros mueren sin aprendices, ese conocimiento desaparece como humo. Pero las estructuras permanecen, silenciosas, testigos de lo que alguna vez supimos. Irak, 1957. Un arqueólogo estadounidense llamado Ralph Solecki excava en una cueva en las montañas de Zagros, en el Kurdistán iraquí. La cueva se llama Shanidar y durante miles de años sirvió como refugio. Pero Solecki no busca refugio, busca huesos. Y los encuentra. 9 esqueletos neandertales, algunos con evidencia de violencia, otros con señales de cuidado. Uno de ellos, conocido como Shanidar I, tenía múltiples lesiones graves, un brazo atrofiado, posiblemente ciego de un ojo, con daños en el cráneo, y sin embargo vivió hasta los 40 años, una edad avanzada para un neandertal. Alguien lo cuidó, alguien lo alimentó cuando no podía cazar, alguien lo valoró, pero no es Shanidar I el que nos ocupa hoy, es Shanidar IV. Cuando Solecki excavó el esqueleto de Shanidar IV, encontró algo extraordinario. Concentraciones masivas de polen. No un poco. No una cantidad accidental traída por el viento. Había miles de granos de polen agrupados alrededor del cuerpo. Y no eran de plantas aleatorias. Eran de flores específicas. Milenrama, aciano, jacinto de uva, malva rosa. Flores con propiedades medicinales, flores con colores brillantes, flores hermosas. Solecki propuso algo radical. Los neandertales habían enterrado a su muerto con flores, habían creado un ritual funerario, habían mostrado duelo, simbolismo, quizás incluso una comprensión primitiva de la muerte como algo más que un evento físico. La idea explotó en la imaginación popular. Los neandertales, esos brutos cavernícolas que todos imaginábamos gruñendo y golpeándose el pecho, de repente tenían alma, tenían rituales, lloraban a sus muertos, pero luego vinieron los escépticos. Siempre vienen. Algunos arqueólogos argumentaron que el polen podría haber sido depositado por animales. Los jerbos, pequeños roedores que viven en la región, almacenan flores en sus madrigueras. Tal vez habían contaminado el sitio. Tal vez los neandertales nunca pusieron flores allí. Tal vez todo era un hermoso accidente de la naturaleza. Durante décadas, el debate se mantuvo en punto muerto. Hasta 2020, un nuevo análisis del sitio, utilizando técnicas de microestratigrafía, confirmó que las concentraciones de polen estaban directamente asociadas con el cuerpo de Shanidar IV en capas sedimentarias que no mostraban signos de perturbación por madrigueras de animales. Además, se encontraron más restos de neandertales en la cueva, con evidencia de entierros deliberados, incluyendo posiciones corporales cuidadosamente dispuestas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hace 60.000 años, en una cueva de lo que hoy es Irak, un grupo de neandertales perdió a alguien que amaban, y en lugar de simplemente dejarlo donde cayó, en lugar de abandonarlo a los carroñeros, hicieron algo más. Recolectaron flores, las colocaron alrededor del cuerpo. Quizás dijeron palabras, quizás cantaron, quizás solo se quedaron en silencio, juntos,
sintiendo el peso de la pérdida. Esto es importante porque rompe una de nuestras suposiciones más arraigadas, que el pensamiento simbólico, el ritual, la espiritualidad, son exclusivamente humanos, exclusivamente Homo sapiens. Pero los neandertales no eran Homo sapiens, eran otra especie, nuestra especie hermana, y sin embargo también enterraban con flores. Ahora bien, aquí está la parte que realmente debería perturbarnos. Si los neandertales tenían rituales funerarios hace 60.000 años, ¿qué más tenían? ¿Qué otros aspectos de su cultura se perdieron porque no dejaron escritura, porque no dejaron arte en las paredes, porque su mundo era demasiado frágil para sobrevivir al tiempo? Piensa en ello. Durante 150.000 años, los neandertales vivieron en Europa y Asia. Sobrevivieron edades de hielo. Cazaron mamuts, hicieron herramientas sofisticadas, cuidaron a sus enfermos, enterraron a sus muertos con flores, y luego desaparecieron hace unos 40.000 años, poco después de que nuestros antepasados, los Homo sapiens, llegaran a Europa. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza. Competencia por recursos, posiblemente violencia, posiblemente asimilación, ya que sabemos que nos cruzamos con ellos, porque todos los humanos modernos fuera de África llevamos entre 1 y 4% de ADN neandertal. Pero lo que sí sabemos es esto. Cuando la última neandertal cerró los ojos por última vez, en alguna cueva oscura y fría, se llevó consigo un mundo entero. Un mundo de conocimientos, tradiciones, historias. Un mundo que nunca recuperaremos. Y todo lo que nos queda son algunos huesos y flores fosilizadas en el polen. ¿No te hace preguntarte qué más hemos perdido? ¿Qué otras especies inteligentes caminaron por este planeta antes que nosotros, dejando apenas rastros, apenas susurros en la tierra? Líbano. La ciudad de Baalbek. Si alguna vez has visto fotografías de las ruinas romanas allí, sabes que son impresionantes. El templo de Júpiter, con sus columnas colosales. El templo de Baco, casi intacto. Pero los romanos no construyeron todo lo que hay en Baalbek. Construyeron sobre algo más antiguo, mucho más antiguo. En la base del complejo de templos hay una plataforma hecha de bloques de piedra tan grandes que ninguna grúa moderna podría moverlos fácilmente. 3 de esos bloques, conocidos como el trilitón, pesan alrededor de 800 toneladas cada uno. 800 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es equivalente al peso de unos 300 automóviles compactos, y están colocados a 7 metros de altura, encajados con una precisión tal que no puedes meter una hoja de papel entre ellos. ¿Quién los puso ahí? Los romanos lo niegan. No hay registros romanos de haber construido esa base. Las técnicas de construcción no coinciden con los métodos romanos. Algunos historiadores sugieren que fueron los fenicios. Otros dicen que fueron los habitantes locales de la Edad de Bronce. Nadie lo sabe con certeza. Pero eso no es ni siquiera lo más extraño. A 1 kilómetro de distancia, en una cantera antigua, hay un bloque de piedra aún más grande. Se llama la piedra de la mujer embarazada, o Hajar al-Hibla en árabe. Pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Está tallada, lista para ser transportada, pero nunca se movió. Está allí, acostada en la cantera, como si los trabajadores hubieran dejado sus herramientas un día y nunca regresaron. Y luego, en 2014, descubrieron otra, justo debajo de la piedra de la mujer embarazada. Esta pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Es el bloque de piedra tallado más grande que se conoce en la historia de la humanidad. Piensa en eso. Alguien, en algún momento del pasado, decidió tallar un bloque de piedra de 1.650 toneladas. No para dejarlo en la cantera. Lo tallaron con la intención de moverlo, de transportarlo, de incorporarlo a alguna estructura monumental. ¿Cómo? ¿Cómo planeaban mover algo así? Las teorías abundan. Algunos ingenieros sugieren que usaban rodillos de madera, miles de trabajadores, rampas y sistemas de palancas. Suena plausible. Hasta que haces los cálculos,
Mover 1.650 toneladas, incluso con rodillos, requerían 1.000 trabajadores tirando simultáneamente con cuerdas, en una coordinación perfecta sobre terreno plano. Y el terreno entre la cantera y Baalbek no es plano. Hay colinas, valles, terreno irregular. Otros sugieren que usaban agua, inundando canales para flotar los bloques en balsas. Pero no hay evidencia de tales canales, y el volumen de agua necesario sería astronómico. Y luego están los que sugieren algo más radical, que no sabemos cómo lo hicieron porque usaron técnicas que se han perdido completamente, técnicas que no tenemos en nuestro catálogo de métodos de construcción antiguos. Pero aquí está la pregunta que nadie responde satisfactoriamente. ¿Por qué? ¿Por qué tallar bloques tan absurdamente grandes? Si tu objetivo es construir un templo, puedes hacerlo con bloques de 100 toneladas, o 50 o 20, o los egipcios construyeron las pirámides con bloques de 2 a 15 toneladas. Funcionó perfectamente. Entonces, ¿por qué ir a 1.650 toneladas? ¿Qué estaban tratando de demostrar? ¿Era un desafío de ingeniería? ¿Un monumento al poder? ¿Una declaración religiosa? O tal vez la pregunta correcta es, ¿qué pasó que les hizo detenerse? Porque ese es el verdadero misterio. No es solo cómo planeaban mover esos bloques, es por qué nunca lo hicieron. Algo interrumpió el proyecto. Una guerra, un colapso económico, un desastre natural. Algo tan significativo que abandonaron bloques de piedra que representaban años, tal vez décadas de trabajo. Imagina estar de pie en esa cantera, al lado de la piedra de la mujer embarazada. El sol del mediodía golpea la piedra caliza, haciéndola brillar casi blanca. Tocas la superficie. Está lisa, trabajada con herramientas que dejaron marcas uniformes. Puedes ver los cortes, las líneas donde los canteros separaron el bloque de la roca madre. Y piensas en ellos, en los hombres que pasaron años tallando esta piedra, en los ingenieros que planificaron cómo moverla, en los sacerdotes o reyes que ordenaron su creación, todos muertos hace milenios, todos olvidados, y su obra maestra yace aquí, inmóvil, silenciosa, esperando un movimiento que nunca llegará. Baalbek no es solo un misterio arquitectónico, es un recordatorio de ambición, de lo que los humanos pueden imaginar, incluso si no siempre pueden completarlo, y de lo frágil que es la civilización, de lo rápido que proyectos colosales pueden ser abandonados, olvidados, enterrados bajo siglos de silencio. ¿Qué proyecto colosal estamos dejando sin terminar nosotros? Pakistán. El Valle del Río Indo. Año 2001. Un equipo de arqueólogos franceses y pakistaníes excava un sitio neolítico llamado Mehrgarh. Es uno de los asentamientos humanos más antiguos de Asia del Sur, habitado desde aproximadamente 7000 a.C. Esperan encontrar cerámica, herramientas de piedra, tal vez restos de animales domesticados. Lo que encuentran cambia nuestra comprensión de la medicina prehistórica para siempre. Entre los esqueletos humanos descubren dientes con agujeros, no agujeros causados por caries, agujeros perfectamente cilíndricos, perforados con precisión, algunos de hasta 3 milímetros de profundidad. Agujeros que fueron hechos mientras las personas estaban vivas. Los análisis microscópicos de los dientes muestran marcas de herramientas. Abrasión concéntrica. El patrón característico de una broca giratoria. Y esto es en el año 7000 a.C., más de 9000 años atrás. Deja que eso penetre por un momento. Hace 9000 años, en un pequeño asentamiento neolítico en lo que hoy es Pakistán, alguien tomó una herramienta de perforación, probablemente una broca de pedernal montada en un eje de madera, y la usó para perforar dientes humanos. Con precisión, con control, con intención. ¿Por qué? La teoría más aceptada es que estaban tratando caries o infecciones dentales. Perforaban el diente para drenar el pus, para aliviar el dolor, para prevenir que la infección se extendiera. Es una forma primitiva de endodoncia, y funcionaba lo suficientemente bien como para que las personas sobrevivieran al procedimiento,
porque algunos de los dientes perforados muestran evidencia de curación. Ahora bien, aquí está lo que te debería quitar el sueño. Esto no fue un evento aislado. Los arqueólogos han encontrado 11 individuos en Mehrgarh con dientes perforados. 11. Eso significa que no fue un experimento único. Era una práctica, algo que se hacía regularmente, algo que probablemente era conocido en la comunidad. Y no solo eso. Las perforaciones varían en tamaño y profundidad, lo que sugiere que los practicantes ajustaban la técnica según la necesidad. Algunos agujeros son superficiales, apenas tocando la dentina. Otros son profundos, alcanzando casi la cavidad pulpar. Esto requiere conocimiento anatómico, requiere entender la estructura del diente, requiere experiencia. Entonces, ¿quiénes eran estos primeros dentistas? No lo sabemos. No hay registros escritos. No hay herramientas preservadas. Solo los dientes mismos, testimonio silencioso de un conocimiento que no debería existir todavía. Porque según nuestra narrativa tradicional de la historia humana, la odontología es un desarrollo relativamente reciente. Los dentistas profesionales no aparecen hasta el siglo XVIII. Las técnicas dentales sofisticadas son cosa de la era moderna. Pero Mehrgarh dice lo contrario. Dice que hace 9000 años, en la aurora de la agricultura, los humanos ya estaban practicando intervenciones dentales complejas. Y no solo en Mehrgarh, se han encontrado dientes perforados similares en otros sitios neolíticos de la región. Esto era conocimiento difundido. ¿De dónde vino? ¿Quién fue el primero en pensar: voy a tomar esta broca de pedernal y perforar un diente enfermo? ¿Fue inspirado por ver a un animal con un diente roto? ¿Fue pura desesperación, un intento desesperado de aliviar un dolor insoportable? ¿O fue transmitido por generaciones anteriores que experimentaron y perfeccionaron la técnica? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es esto: el procedimiento era doloroso. Increíblemente doloroso. No había anestesia. No había analgésicos modernos. Tal vez masticaban hojas de alguna planta con propiedades narcóticas. Tal vez bebían alcohol fermentado. O tal vez simplemente soportaban el dolor, sosteniéndose firmemente mientras la broca perforaba el esmalte, la dentina acercándose peligrosamente al nervio. Imagina ese momento. Estás en una pequeña aldea de barro y paja. El sol se pone sobre las montañas distantes. Tienes un dolor de muelas que no te deja dormir, que no te deja comer, que hace que cada latido de tu corazón sea una agonía, y alguien se acerca, alguien con una broca de pedernal y manos expertas, y te dice que puede ayudarte. ¿Confías en esa persona? ¿Te sientas y abres la boca? ¿Dejas que perfore tu diente sin saber si sobrevivirás, si el dolor cesará, si mañana despertarás con la cara hinchada y fiebre? Las personas de Mehrgarh confiaron, y muchos sobrevivieron. Lo sabemos porque sus dientes muestran curación, porque vivieron años después del procedimiento, y ese conocimiento, esa habilidad, esa valentía, de alguna manera se perdió. Durante milenios la humanidad olvidó cómo hacer odontología. Olvidó que era posible intervenir, tratar, curar. Y durante esos milenios, incontables personas sufrieron y murieron de infecciones dentales que podrían haber sido tratadas, hasta que redescubrimos el conocimiento. Lo reinventamos, lo llamamos progreso. Pero tal vez no sea progreso. Tal vez sea solo memoria. Memoria profunda. Un eco de algo que nuestros antepasados ya sabían. México, la costa del Golfo, hace 3000 años. La civilización olmeca, la cultura madre de Mesoamérica, florece en las selvas húmedas. Construyen cabezas colosales de piedra que pesan hasta 50 toneladas. Desarrollan un sistema de escritura. Crean un calendario. Y juegan a la pelota. Pero no con cualquier pelota. Con pelotas de caucho. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, quedaron asombrados al ver a los nativos jugando con pelotas que rebotaban. No habían visto nada igual en Europa. El caucho natural, en su forma cruda, es pegajoso,
quebradizo en el frío y se derrite en el calor. No rebota. No es útil. Pero los olmecas, y después los mayas y los aztecas, habían resuelto ese problema. De alguna manera habían descubierto cómo procesar el látex del árbol de caucho para convertirlo en un material elástico, duradero, que rebota. Le llamamos vulcanización. Es el proceso de mezclar caucho con azufre y calentarlo para crear enlaces cruzados entre las moléculas de polímero, lo que le da al caucho sus propiedades elásticas. Charles Goodyear lo redescubrió accidentalmente en 1839. Le valió una fortuna y cambió la industria moderna. Pero los olmecas lo habían hecho 3000 años antes. En 1999, un equipo de investigadores del MIT analizó pelotas de caucho antiguas encontradas en sitios arqueológicos de Mesoamérica. Descubrieron que los olmecas mezclaban el látex del árbol castilla elástica con el jugo de la enredadera Hipomoea alba, conocida como campanilla de luna. Esta mezcla, cuando se calentaba, producía un caucho con propiedades notablemente similares al caucho vulcanizado moderno. Pero aquí está el truco. No usaban azufre. Usaban compuestos orgánicos de la enredadera y ajustaban las proporciones para crear diferentes tipos de caucho. Más látex producía pelotas más duras. Más jugo de enredadera producía pelotas más blandas. Podían personalizar las propiedades del material, según la aplicación. Esto es química sofisticada. Requiere entender que combinar dos sustancias específicas en proporciones específicas y aplicar calor produce un resultado predecible. Requiere experimentación. Requiere generaciones de conocimiento acumulado. Y luego está el juego de pelota mismo. El tlachtli, como se le conocía en náhuatl, no era solo un deporte. Era un ritual religioso. Las canchas de pelota estaban construidas en el centro de las ciudades. Algunas tenían aros de piedra montados en las paredes, a 6 metros de altura. Los jugadores tenían que pasar la pelota de caucho a través de los aros sin usar las manos o los pies. Solo caderas, codos, rodillas. Y las pelotas eran pesadas. Podían pesar hasta 4 kilogramos. Un golpe directo podía fracturar costillas. De hecho, algunos murales mayas muestran a jugadores con protección acolchada en el torso y los brazos. Y hay evidencia de que algunos juegos terminaban con sacrificios humanos. Los perdedores, o tal vez los ganadores, dependiendo de la interpretación, eran decapitados. Pero más allá del ritual, más allá del espectáculo, está la química. Está el conocimiento de cómo transformar un líquido pegajoso en un objeto que rebota. Un conocimiento que se perdió cuando las civilizaciones mesoamericanas colapsaron bajo la conquista española. Durante 300 años, Europa tuvo acceso al caucho natural de América, pero no pudo hacer nada útil con él. No hasta Goodyear. Y cuando Goodyear descubrió la vulcanización, lo hizo por accidente, dejando caer caucho mezclado con azufre sobre una estufa caliente. Los olmecas no dependían del accidente. Tenían un proceso que funcionaba, un proceso que transmitieron durante siglos. Imagina estar en una selva olmeca. El aire es denso, húmedo. Escuchas el grito de los monos aulladores en la distancia. Un grupo de personas está reunido alrededor de un fuego. Tienen recipientes de cerámica llenos de látex blanco, lechoso. Agregan un líquido viscoso de las enredaderas. Lo mezclan cuidadosamente. Lo calientan. Observan cómo cambia la textura, cómo se espesa, cómo se vuelve elástico. Están haciendo caucho y saben exactamente lo que están haciendo. ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? ¿Alguien notó que ciertos látex mezclados con ciertos jugos cambiaban de textura? ¿Experimentaron sistemáticamente con diferentes plantas hasta encontrar la combinación correcta? ¿O les fue enseñado por una cultura anterior, ahora perdida, que ya conocía los secretos de la química orgánica? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es lo que hace que este misterio sea tan fascinante. Porque muestra que el conocimiento científico no sigue un camino recto. No es una línea que va de la ignorancia a la ilustración. Es un laberinto, con avances, retrocesos, callejones sin salida
y redescubrimientos, y a veces, como con el caucho olmeca, descubrimos que nuestros avances modernos no son tan nuevos después de todo. Solo somos los últimos en redescubrir lo que otros ya sabían. China. Hace 5.000 años. La cultura Liangzhu, en el delta del río Yangtze, crea algunos de los objetos más enigmáticos de la prehistoria. Los discos Bi. Son discos circulares de jade con un agujero central. Algunos miden apenas unos centímetros de diámetro, otros superan el metro, pero todos comparten una característica: son casi perfectamente circulares. Ahora bien, cuando digo casi perfectamente, no me refiero a bastante redondos. Me refiero a tolerancias de menos de 1 milímetro. Círculos tan precisos que cuando los ingenieros modernos los miden con equipos láser, quedan impresionados. ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso sin tornos modernos, sin herramientas de medición de precisión, sin conceptos matemáticos formales de circunferencia y radio? El jade, además, es uno de los materiales más duros que existen. Tiene una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs. Para ponerlo en perspectiva, solo el diamante, el corindón y el topacio son más duros. No puedes tallarlo con herramientas de cobre o bronce, ni siquiera con hierro. Necesitas abrasivos, necesitas paciencia y necesitas mucho, mucho tiempo. Los arqueólogos estiman que un solo disco Bi grande podría haber requerido años de trabajo continuo. Imagina eso. Años de tu vida dedicados a pulir una piedra en un círculo perfecto. ¿Por qué? ¿Para qué servían? Las teorías abundan. Algunos eruditos chinos antiguos creían que los discos Bi representaban el cielo, mientras que los tubos cuadrados de jade, llamados Kong, representaban la tierra. Eran objetos rituales, símbolos de la conexión entre el mundo humano y el cosmos. Otros sugieren que eran marcadores de estatus. Solo las élites podían permitirse el tiempo y los recursos para crear objetos tan elaborados. Poseer un disco Bi era una declaración de poder, de riqueza, de conexiones con lo divino. Pero ninguna de estas explicaciones responde la pregunta fundamental: ¿cómo los hicieron? En 2012, un equipo de arqueólogos experimentales en China intentó replicar un disco Bi usando solo herramientas disponibles en el período neolítico. Usaron arena como abrasivo, cuerdas de cáñamo y un arco para generar movimiento rotatorio. Trabajaron durante meses y lograron crear un disco que era notablemente irregular en comparación con los originales antiguos. Esto sugiere que los artesanos de Liangzhu tenían técnicas que aún no hemos descubierto. Tal vez usaban abrasivos especiales, minerales específicos molidos en polvo fino. Tal vez tenían herramientas que no han sobrevivido. Tal vez conocían trucos mecánicos que se perdieron cuando su civilización se desvaneció alrededor de 2300 a.C. Porque eso es lo que pasó. La cultura Liangzhu, una de las primeras civilizaciones complejas de China, con ciudades, agricultura avanzada y artesanía exquisita, simplemente desapareció, posiblemente debido a inundaciones masivas, posiblemente debido a cambios climáticos. Nadie lo sabe con certeza, y con ellos se fue el conocimiento. Dinastías posteriores encontraron los discos Bi y los valoraron, pero no sabían cómo se habían hecho. Los llamaban objetos del cielo, creyendo que no podían haber sido creados por manos humanas. Imagina sostener un disco Bi. Es frío, pesado, increíblemente suave. Pasas tus dedos por la superficie. No hay irregularidades. No hay marcas de herramientas visibles a simple vista. El agujero central está perfectamente centrado. El grosor es uniforme en todo el perímetro. Es un objeto que no debería existir. No con la tecnología disponible hace 5.000 años. Y sin embargo, aquí está. Algunos discos Bi han sido encontrados en tumbas, colocados sobre el pecho o el estómago del difunto. Otros fueron enterrados en fosas rituales, acompañados de otras ofrendas de jade. Los antiguos chinos creían que el jade tenía propiedades protectoras, que preservaba el cuerpo después de la muerte.
que aseguraba un viaje seguro al más allá. Pero tal vez también reconocían que estos objetos eran especiales de otra manera, que representaban un logro técnico tan extraordinario que solo podían ser ofrendas dignas de los dioses o de los muertos que esperaban unirse a ellos. Y aquí está la lección. La perfección es difícil, increíblemente difícil. Crear algo perfectamente circular, perfectamente suave, perfectamente simétrico, requiere no solo herramientas, sino conocimiento. Requiere entender geometría, incluso si no tienes las palabras para describirla. Requiere control motor fino. Requiere visión. Los artesanos de Liangshu tenían todo eso. Y cuando murieron, se llevaron sus secretos, dejando solo los discos, círculos perfectos de misterio, flotando a través del tiempo, desafiándonos a entender cómo fueron hechos. ¿Lo haremos algún día? ¿O permanecerán, como tantas otras cosas en esta lista, hermosos recordatorios de lo que hemos perdido? Alejandría, Egipto, siglo I después de Cristo. Un inventor llamado Herón, también conocido como Hero de Alejandría, escribe un tratado titulado Pneumática. Es un manual de dispositivos mecánicos ingeniosos, autómatas, fuentes, máquinas de vapor y, entre ellos, un diseño para puertas de templo que se abren automáticamente. Durante siglos, los historiadores asumieron que esto era pura fantasía, una obra de ficción técnica, porque ¿cómo podrían los griegos antiguos tener puertas automáticas? Pero Herón no estaba fantaseando, estaba documentando, porque estas puertas existían y funcionaban. Aquí está cómo. Cuando un sacerdote encendía un fuego en el altar del templo, el calor expandía el aire dentro de una esfera de bronce hueca ubicada debajo del altar. El aire expandido empujaba agua hacia un balde suspendido. El peso del agua hacía que el balde descendiera, tirando de cuerdas conectadas a los goznes de las puertas. Las puertas se abrían lentamente, como si fueran movidas por manos invisibles. Para los fieles reunidos afuera, era un milagro. Los dioses habían aceptado la ofrenda. Las puertas se abrían solas, pero no había magia, solo ingeniería. Ingeniería basada en la comprensión de la neumática, la hidráulica y la mecánica. Y esto no era un caso aislado. Herón describió docenas de dispositivos similares. Una máquina expendedora de agua bendita que requería insertar una moneda. Un sistema de poleas y contrapesos que hacía que estatuas de dioses se movieran y vertieran libaciones. Un teatro de autómatas donde figuras mecánicas representaban dramas completos. ¿Eran reales todos estos dispositivos? No todos han sido verificados arqueológicamente, pero algunos sí, y los principios físicos que Herón describe son correctos. No está inventando física, está aplicando leyes que conoce. Y aquí está la parte inquietante. Herón no era un genio aislado. Era parte de una tradición. La biblioteca de Alejandría, donde él trabajaba, era el centro del conocimiento antiguo. Allí se acumulaban textos de todas las civilizaciones conocidas: babilonios, egipcios, griegos, persas, indios. Los eruditos de Alejandría tenían acceso a siglos de conocimiento acumulado, y usaban ese conocimiento, no solo para filosofar, sino para construir, para crear, para sorprender. Pero en el año 391 después de Cristo, un edicto del emperador romano Teodosio ordenó el cierre de todos los templos paganos. La biblioteca de Alejandría, ya dañada por incendios anteriores, fue finalmente destruida. Los textos fueron dispersados, quemados, perdidos, y con ellos se perdió el conocimiento de cómo construir estos dispositivos. Durante más de 1000 años, Europa olvidó que era posible automatizar movimientos usando vapor y agua. Olvidó que los antiguos podían hacer que las estatuas se movieran, que las puertas se abrieran, que las fuentes fluyeran, todo sin electricidad. No fue hasta el Renacimiento, cuando los textos de Herón fueron redescubiertos y traducidos al latín,
que los ingenieros europeos se dieron cuenta de lo que se había perdido y comenzaron a experimentar de nuevo, a construir autómatas, a desarrollar máquinas de vapor, y eventualmente eso llevó a la revolución industrial. Pero tomó casi 1500 años. Imagina estar en un templo griego al amanecer. El sol apenas comienza a iluminar las columnas de mármol. El sacerdote se acerca al altar, enciende el fuego, el humo se eleva, fragante con incienso, y lentamente, silenciosamente, las enormes puertas de bronce del templo comienzan a abrirse, sin manos humanas, sin cuerdas visibles. ¿Cómo te sentirías? ¿Asombrado? ¿Temeroso? ¿Convencido de que los dioses están presentes? Ese era el propósito, no solo impresionar, sino convencer, reforzar la fe, demostrar que lo divino estaba activo en el mundo. Pero para los ingenieros que construyeron estos sistemas, había algo más. Había orgullo. Orgullo en entender cómo funciona el mundo, en dominar fuerzas invisibles como el vapor y la presión, en crear maravillas que parecían imposibles. Y ese orgullo, ese conocimiento, se perdió. No porque fuera imposible de transmitir, sino porque las instituciones que lo preservaban fueron destruidas, porque las bibliotecas ardieron, porque los templos fueron cerrados, porque generaciones enteras decidieron que el conocimiento antiguo era pagano, peligroso, innecesario. Y así, olvidamos. Y tuvimos que redescubrirlo. Lentamente, dolorosamente. Las puertas automáticas de los templos griegos no son solo una curiosidad técnica, son un recordatorio de lo frágil que es el conocimiento, de lo rápido que puede desaparecer, de lo mucho que podemos perder en una sola generación si no cuidamos lo que sabemos. Pakistán e India. El valle del río Indo. Hace 4500 años. Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro florecen. Son vastas, ordenadas, sorprendentemente modernas en su planificación urbana, calles trazadas en cuadrículas perfectas, sistemas de drenaje sofisticados, baños públicos, graneros comunales y ladrillos, millones de ladrillos, pero no cualquier ladrillo, ladrillos estandarizados. Cada uno mide aproximadamente 7 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho y 28 centímetros de largo. Una relación de 1:2:4, perfectamente consistente. Esto no sería notable si encontráramos estos ladrillos solo en una ciudad, pero los encontramos en todas las ciudades de la civilización del Indo, separadas por cientos de kilómetros, sin un gobierno central conocido, sin un emperador, sin un sistema de escritura descifrado que pudiera explicar cómo se coordinaron. Y sin embargo, los ladrillos son idénticos. Piensa en la logística. Para estandarizar ladrillos en una civilización dispersa a lo largo de 1 millón de kilómetros cuadrados, necesitas comunicación, necesitas acuerdo, necesitas razones para cumplir con el estándar. En Roma, los ladrillos se estandarizaron mediante edictos imperiales, en China, mediante decretos de la dinastía. Pero en el Indo, no hay evidencia de un poder centralizado fuerte. Entonces, ¿cómo? Una teoría es que el estándar surgió orgánicamente, que los constructores descubrieron que esa proporción específica de 1:2:4 funcionaba mejor para la construcción, que era más fácil transportar, apilar y usar, y que el estándar se difundió a través del comercio y el contacto cultural. Posiblemente, pero eso requiere un nivel de coordinación social que normalmente asociamos con estados complejos, y la civilización del Indo no parece haber sido un estado en el sentido tradicional. No hay palacios monumentales, no hay tumbas de reyes, no hay evidencia de guerra o conquista. Lo que sí hay es orden, un orden profundo, visible en las calles, en los sistemas de drenaje, en los pesos y medidas estandarizados, y sí, en los ladrillos. Los arqueólogos han encontrado pesos de piedra en sitios del Indo que también siguen un sistema estandarizado. Los pesos más comunes están en relación de 1:2, a 4, a 8, a 16, a 32,
A64. Un sistema binario. Hace 4500 años. ¿Casualidad? Tal vez. Pero combinado con los ladrillos estandarizados, con las ciudades planificadas, con los sistemas de drenaje idénticos en ciudades separadas por grandes distancias, comienza a surgir un patrón. La civilización del Indo tenía conocimiento sistemático, tenían ingenieros, tenían planificadores urbanos, tenían estándares, y de alguna manera lograron mantener esos estándares a lo largo de una vasta área geográfica durante más de 1000 años. Y luego, alrededor de 1900 a.C., la civilización colapsó. Las ciudades fueron abandonadas, los sistemas de drenaje se llenaron de sedimento, los graneros quedaron vacíos, y durante 3000 años nadie supo que estas ciudades habían existido. No fue hasta los años 20 del siglo pasado que los arqueólogos británicos comenzaron a excavar Harappa y Mohenjo-Daro, y lo que encontraron los dejó atónitos, porque estas no eran aldeas primitivas, eran metrópolis, con poblaciones de decenas de miles, con tecnología hidráulica avanzada, con planificación urbana que rivalizaba con cualquier ciudad romana, y sin embargo no dejaron textos legibles, no dejaron inscripciones que expliquen quiénes eran, qué creían, cómo se organizaban. Solo objetos, sellos con símbolos que aún no podemos leer, estatuillas de piedra y millones de ladrillos. Imagina caminar por las ruinas de Mohenjo-Daro. El sol golpea los ladrillos antiguos, ahora erosionados por el tiempo. Tocas una pared. Los ladrillos están dispuestos con precisión milimétrica. Puedes ver las líneas rectas, los ángulos perfectos. Puedes imaginar a los constructores hace 4500 años, colocando cada ladrillo con cuidado, siguiendo un plan que todos conocían, que todos respetaban. ¿Quién les enseñó? ¿Quién decidió que todos los ladrillos debían tener exactamente las mismas dimensiones? ¿Y por qué todos estuvieron de acuerdo? No tenemos respuestas, solo preguntas, y ladrillos, montañas de ladrillos que testimonian un nivel de organización social que no encaja en nuestras categorías. No era un imperio, no era una teocracia visible, no era una ciudad-estado, era algo diferente, algo que funcionó durante un milenio y luego se desvaneció sin dejar explicación. Algunos arqueólogos sugieren que el colapso fue causado por cambios climáticos, que el río Indo cambió su curso, que las lluvias monzónicas disminuyeron, que la agricultura se volvió insostenible. Las personas migraron hacia el este, hacia el Ganges, llevándose fragmentos de su cultura. Pero el sistema, ese orden profundo que mantenía las ciudades funcionando, se rompió, y con él se perdió el conocimiento de cómo planificar ciudades para decenas de miles de habitantes, de cómo diseñar sistemas de drenaje que funcionaran durante siglos, de cómo estandarizar producción sin un gobierno centralizado, de cómo mantener paz y orden sin ejércitos visibles. Todo eso desapareció. Y durante 3 milenios, el Valle del Indo fue hogar solo de aldeas pequeñas, de pastores, de cultivos dispersos. Nadie recordaba las grandes ciudades. Nadie sabía que sus antepasados habían construido algo extraordinario, hasta que las excavaciones comenzaron, y los ladrillos volvieron a contar su historia silenciosa. Los ladrillos del Indo son un recordatorio de que la civilización toma muchas formas, que no todas las sociedades complejas necesitan reyes o emperadores, que el orden puede surgir de consenso, de valores compartidos, de comprensión mutua, y que cuando ese consenso se rompe, cuando esos valores se pierden, incluso las sociedades más sofisticadas pueden desaparecer sin dejar más que piedras en el desierto. ¿Estamos tan diferentes? ¿Nuestras ciudades, nuestros sistemas, nuestros estándares son más permanentes que los del Indo? ¿O también somos vulnerables? También podríamos colapsar, dejando solo ruinas que arqueólogos futuros excavarán con asombro. Los ladrillos no responden, solo esperan, perfectamente rectangulares, perfectamente estandarizados, perfectamente silenciosos. Hemos viajado juntos a través de 11 misterios.
11 objetos, 11 lugares, 11 momentos en el tiempo donde nuestros antepasados lograron algo que no deberían haber podido lograr. Algo que desafía nuestras suposiciones sobre el progreso, sobre la historia, sobre la naturaleza misma del conocimiento humano. Vimos engranajes de bronce en el fondo del Mediterráneo, tan precisos que podrían predecir eclipses. Vimos barcos en miniatura que testimonian viajes que nunca encontraremos. Vimos hormigón que se fortalece con el agua salada, flores, en tumbas neandertales, maquillaje antibacteriano de hace 3000 años. Vimos piedras que nadie pudo mover, dientes perforados con herramientas de pedernal, caucho que rebota creado siglos antes de la química moderna. Vimos círculos de jade perfectos, puertas que se abrían solas con vapor y fuego y ladrillos idénticos a lo largo de un continente. 11 recordatorios de que la historia no es una línea recta, de que el conocimiento no es acumulativo de manera inevitable, de que civilizaciones enteras pueden alcanzar alturas extraordinarias y luego caer, llevándose sus secretos al polvo y al olvido. Y aquí está la verdad incómoda que todos estos misterios comparten. No sabemos tanto como creemos. Miramos el pasado con la arrogancia de quien tiene electricidad, computadoras y viajes espaciales. Asumimos que somos el pináculo de la evolución humana, que cada generación es más inteligente, más capaz, más avanzada que la anterior. Pero estos 11 objetos dicen lo contrario. Dicen que nuestros antepasados sabían cosas que nosotros hemos olvidado, que resolvieron problemas de maneras que aún no comprendemos completamente, que crearon maravillas que apenas podemos replicar con toda nuestra tecnología moderna. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos tanto? Porque el conocimiento es frágil. Más frágil que el bronce, más frágil que la piedra, más frágil que el jade. El conocimiento vive en mentes, en libros, en instituciones. Y cuando las mentes mueren, cuando los libros arden, cuando las instituciones colapsan, el conocimiento se desvanece. A veces en una sola generación. Los romanos sabían cómo hacer hormigón marino, y luego lo olvidaron durante 1500 años. Los griegos construían computadoras analógicas, y luego dejaron de hacerlo, y nadie más supo cómo durante 2 milenios. Los olmecas procesaban caucho químicamente. Los egipcios creaban medicinas antibacterianas. Los habitantes de Mehrgar practicaban odontología. La civilización del Yi Indo estandarizaba producción en un área del tamaño de Europa occidental. Y todo eso se perdió, no porque fuera imposible de transmitir, sino porque las cadenas de transmisión se rompieron, porque los maestros murieron sin aprendices, porque las guerras destruyeron ciudades, porque los cambios climáticos forzaron migraciones, porque las nuevas religiones quemaron las bibliotecas de las antiguas, y cada vez que eso sucede, la humanidad retrocede, y tiene que redescubrir, lentamente, dolorosamente, a veces tomando siglos, a veces milenios, pero aquí está la parte esperanzadora. Siempre redescubrimos, siempre volvemos a encontrar el camino, porque la curiosidad humana es incansable, porque el ingenio humano es infinito. Porque en cada generación hay personas que miran los misterios del pasado y preguntan, ¿cómo hicieron eso? Y luego dedican sus vidas a encontrar respuestas. Esas personas son arqueólogos, ingenieros, químicos, historiadores. Son los que toman un fragmento de bronce corroído y reconstruyen una computadora antigua. Los que analizan polen de 60.000 años y descubren rituales funerarios. Los que estudian ladrillos y revelan civilizaciones perdidas, y gracias a ellos, aunque lentamente, estamos recuperando lo que se perdió. Estamos reconstruyendo el conocimiento de nuestros antepasados, no completamente, nunca completamente, pero pieza por pieza, misterio por misterio, estamos recordando. Y tal vez esa sea la lección más importante de estos 11 misterios. No que nuestros antepasados eran más inteligentes que nosotros, ni que éramos más inteligentes que ellos, sino que la inteligencia humana, la capacidad humana, ha sido constante a través del tiempo. Lo que cambia no es nuestra capacidad, sino nuestro conocimiento acumulado. Y ese conocimiento es precioso, increíblemente precioso,
merece ser preservado, merece ser transmitido, merece ser honrado, porque cada vez que perdemos conocimiento, perdemos parte de nosotros mismos, perdemos soluciones a problemas que ya habíamos resuelto, perdemos técnicas que funcionaban, perdemos perspectivas que enriquecían nuestra comprensión del mundo, y cada vez que recuperamos conocimiento perdido, nos volvemos más completos, más humildes, más conectados con la larga cadena de generaciones que nos precedieron, cada una luchando, aprendiendo, creando, dejando huellas en la piedra y el bronce para que nosotros las encontremos. Así que la próxima vez que veas un objeto antiguo en un museo, detente, obsérvalo, no como una reliquia muerta, sino como un mensaje de alguien que vivió hace miles de años, que resolvió un problema, que creó algo hermoso, que sabía algo valioso. Y pregúntate, ¿qué están tratando de decirnos? ¿Qué conocimiento llevan? ¿Qué podemos aprender de ellos? Porque estos 11 misterios no son solo sobre el pasado, son sobre el presente y sobre el futuro. Son recordatorios de que debemos cuidar lo que sabemos, transmitirlo cuidadosamente, preservarlo celosamente, porque algún día, tal vez más pronto de lo que pensamos, nosotros también seremos el pasado, y otras personas mirarán nuestros objetos, nuestras ruinas, nuestros fragmentos, y se preguntarán, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué sabían? ¿Por qué se perdió? No dejemos que se pierda. No esta vez. Aprendamos del pasado. Honremos el conocimiento de nuestros antepasados y asegurémonos de que las generaciones futuras no tengan que redescubrir lo que nosotros ya sabemos, porque el verdadero progreso no es olvidar y reinventar. El verdadero progreso es recordar, preservar y construir sobre los hombros de gigantes. Gigantes que tallaron jade hace 5000 años, que perforaron dientes hace 9000 años, que hicieron rebotar pelotas de caucho hace 3000 años, que abrieron puertas con vapor y crearon computadoras con engranajes de bronce. Eran humanos como nosotros, inteligentes como nosotros, capaces como nosotros, y merecen ser recordados. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estos misterios te fascinaron tanto como a mí, déjame un comentario diciéndome cuál te pareció más inexplicable. Dale me gusta si quieres más contenido como este. Y suscríbete, porque la historia humana está llena de misterios esperando ser explorados. Y recuerda, el pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Vive en nosotros, en nuestro ADN, en nuestras herramientas, en nuestras ideas. En cada vez que resolvemos un problema de una manera que nuestros antepasados habrían reconocido. Somos la continuación de una historia que comenzó hace cientos de miles de años. Una historia de curiosidad, ingenio y resiliencia. Una historia que continúa hoy, contigo, conmigo, con todos los que se niegan a olvidar. Cuida ese conocimiento, compártelo, presérvalo, porque es lo más valioso que tenemos. Hasta la próxima vez. Que tu curiosidad te guíe. Y que nunca dejes de preguntar,